Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a explicar cómo se obtiene la moda para datos agrupados. Te recuerdo, suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo. ¡Comencemos! Para poder explicar el cálculo de la moda, vamos a realizar el siguiente problema. Al gerente general de la empresa Conductores Monterrey le interesa conocer la antigüedad de sus trabajadores, por lo que le indica al gerente de personal que realice un análisis del problema. El gerente de personal recabó de los expedientes la siguiente información sobre los años de antigüedad. Los datos que estamos observando son precisamente las edades del personal de la empresa Conductores Monterrey. En este caso, al sacar el primer expediente, se obtuvo que ese trabajador tiene 13 años de antigüedad, el siguiente trabajador 19 años de antigüedad, el siguiente trabajador 22 años de antigüedad, el siguiente trabajador 14 años de antigüedad y así sucesivamente. Como te puedes dar cuenta, tenemos 48 datos en total. Para poder elaborar la tabla de frecuencias y poder organizar esta información, lo que debemos ubicar primero es el valor mínimo. En este momento identificamos que el valor mínimo es 10 y ese valor lo vamos a denotar con la letra Xmin. Xmin va a ser igual a 10, que es el valor mínimo. De la misma manera, vamos a buscar dentro de todos nuestros datos cuál es el valor máximo. En esta ocasión vamos a representar con Xmax precisamente cuál es el dato mayor. Esto quiere decir que uno de los trabajadores tiene 29 años de antigüedad, es el que tiene más años de antigüedad, y otro de los trabajadores que tiene menos tiempo en la empresa tiene 10 años de antigüedad. Con estos datos, lo que vamos a determinar entonces es el rango. El rango se calcula restando Xmax menos Xmin. Entonces, en este caso, restaríamos 29 menos 10, es igual a 19. ¿Ok? Posteriormente, vamos a utilizar la regla de Sturges para determinar el número de clases que debe de tener mi tabla. Al sustituir los valores, obtenemos lo siguiente. Esta n mayúscula que estamos observando corresponde al número total de datos, que son 48. Aquí es donde vamos a sustituir el 48. Aquí ya se sustituyó. Sacamos el logaritmo base 10 de 48. Esto nos da 1.68. Posteriormente se multiplica 3.3 por 1.68. Ajá. Y finalmente, al hacer esa multiplicación, obtenemos 5.54 más 1 igual a 6.54. Y como en este caso la cantidad obtenida llega a 0.5, cuando tengamos cantidades de 0.5 que lleguen a 0.5, tenemos que redondear al siguiente número entero. En este caso, al redondear, ¿verdad? Esto nos da 7. Quiere decir que nuestra tabla va a tener 7 clases. Una vez que obtenemos las clases, vamos a dividir el rango entre las clases, que en este caso es 19, que fue el resultado del rango, entre el número de clases, que es 7. Esto nos da 2.71, aproximadamente 3. Esto quiere decir que la amplitud que debe de tener cada clase debe de ser de 3 enteros. Y con estos datos, pues vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencias. Muy bien, aquí tenemos los datos, entonces vamos a colocar primeramente nuestras clases. Vamos a comenzar con el valor mínimo, que es 10. Ajá, y entonces nuestra primera clase va a ser 10, 11, 12, de 10 a 12, ¿correcto? Contamos el 10 es 1, contamos el 11 es 2 y contamos el 12 que es 3. Tenemos una amplitud de 3. Tenemos que continuar con el siguiente número entero. No, recuerden que las clases deben de ser ajenas una a otra.
no podríamos colocar acá 12, ya que no sabríamos dónde colocar, si tuviéramos un 12, dónde colocar el 12, si en la primera clase o en la segunda. Contamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Con este número de clases, entonces, podemos registrar todos estos datos en nuestra tabla. Para registrar los datos, tacharemos el primer valor. Aquí ya lo tachamos y lo registramos en la columna tabulación. Ahora tachamos el 19 y lo registramos en la columna de tabulación. Tachamos el 22 y lo registramos en la clase del 22 al 24. Y así sucesivamente. Ahora contamos el número de rayitas que hay en la columna tabulación y lo registramos en la columna de la frecuencia absoluta. Muy bien, ya tenemos los datos registrados, la frecuencia absoluta y completaremos nuestra tabla. Aquí ya tenemos nuestra tabla con las diferentes columnas. En la primera columna tenemos las clases que ya teníamos de la tabla anterior. Tenemos la frecuencia absoluta. Muy bien, las clases reales se obtienen, recuerden, yendo media unidad antes y media unidad después. ¿Por qué es media unidad antes y después? Porque la distancia que hay del límite superior de una clase con respecto al límite inferior de la siguiente clase es 1. Y por eso es que tenemos que irnos media unidad antes y media unidad después, ya que estas clases reales nos servirán para elaborar la gráfica de barras. Aquí tenemos ya las clases reales. Tenemos aquí un paréntesis cerrado del lado izquierdo y paréntesis abierto del lado derecho. Significa que el 12.5, en este caso, no puede estar incluido. Si hubiera algún valor con número decimal, significa que el 12.5 ya no puede ir en esta clase porque no se puede tocar ese valor, sino que tendría que registrarse en la siguiente clase. Este paréntesis cerrado indica que se pueden incluir valores desde 12.5 a valores menores de 15.5, ya que 15.5 sería un valor que no se podría tocar y tendría que registrarse en la siguiente clase. Ahora vamos a rellenar, a completar la marca de clase. La marca de clase se obtiene sumando el límite inferior más el superior entre 2. Ok, después la frecuencia absoluta acumulada se obtiene en este caso colocando este 2, pasándolo directamente aquí. Posteriormente este valor lo vamos a sumar con este 6, que nos daría 8, y ese sería el valor que iría aquí. Ahora completaremos la columna de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo este 2 entre el número total de datos. Después la siguiente, H2, sería 6 entre el número total de datos, que son 48.
10 entre 48 y sería el dato que iría aquí y así sucesivamente. Posteriormente, la frecuencia relativa acumulada se obtiene colocando este valor aquí y posteriormente se sumaría este valor con este y el resultado se colocaría aquí. De nuevo, se sumaría lo que está aquí con este valor y se coloca aquí y así sucesivamente. El porcentaje se obtiene únicamente multiplicando la frecuencia relativa, en este caso 0.0416%, y eso nos va a dar 4.16%. La siguiente cantidad, 0.1250%, nos daría 12.50 y así sucesivamente. Completemos nuestra tabla. Finalmente, la columna de los grados se tiene que completar para poder realizar la gráfica de pastel y para esta columna se tiene que realizar una regla de 3. En este caso decimos 100% es equivalente a 360 grados, que es todo el círculo. 4.16% a cuántos grados equivaldrá. Entonces tendríamos que multiplicar 4.16% por 360 grados entre 100% y esto nos va a dar un total de 14.98. Y así completamos nuestra tabla. Ya tenemos nuestra tabla completa y ahora pasemos a el cálculo de la moda. La fórmula para calcular la moda es justamente la que estamos viendo en pantalla. A nos representa el intervalo de la clase o la amplitud. LRI nos representa el límite real inferior de la clase modal. D subíndice 1 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior a la modal. D subíndice 2 es igual a la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase siguiente a la modal. Recordarás que la moda es el valor que se repite con mayor frecuencia. Para los datos agrupados en clases, la moda es el valor que se encuentra en la clase de mayor frecuencia y a esa clase se le llama clase modal. Aquí tenemos nuestra tabla y podemos observar que el 16 justamente es la clase que presenta mayor número de repeticiones. Entonces, significa que esa clase será nuestra clase modal. Y ahora vamos a determinar los demás parámetros. Tenemos entonces que el límite real inferior de la clase modal, en este caso sería 18.5. Posteriormente vamos a obtener el cálculo de D subíndice 1, que en este caso sería la resta de la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase anterior a la modal. En este caso es este valor que es el anterior a la frecuencia absoluta de la clase modal. Ahora calculamos la distancia 2 de subíndice 2, que es justamente la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la frecuencia siguiente a la modal. En este caso sería este 8 y restamos estos dos valores. Para aplicar la ecuación 4, el procedimiento es el siguiente. En nuestra tabla de distribución de frecuencias visualizamos la clase modal y la marcamos o encerramos para no equivocarnos en la toma de datos, toda vez que para aplicar la ecuación 4 toda la información está basada en esta clase.
Determinamos el límite real inferior de la clase modal, que en este caso es 18.5. Calculamos la distancia 1 de subíndice 1, que es 16 menos 10. Después la distancia 2 de subíndice 2, que es 16 menos 8, igual a 8. Finalmente calculamos la amplitud. Para el cálculo de la amplitud se le resta el límite superior de cualquier clase, el límite inferior, y al resultado se le suma 1. Al principio de este problema también se calculó la amplitud. Sustituimos los valores en nuestra fórmula. En este caso, el 18.5 es el límite real inferior de la clase modal. Este 3 justamente corresponde a la amplitud. El 6 a la distancia 1 de subíndice 1. Y abajo en el denominador la suma de las dos distancias. Sumamos el denominador, 6 más 8, 14. Posteriormente dividimos 6 entre 14. Esto nos da como resultado 0.4286. Después multiplicamos por 3. Eso nos da igual a 1.2857 y se lo sumamos al 18.5. Por lo tanto, la moda entonces es 19.7 años de antigüedad. Esa es la edad que en su mayoría tienen los trabajadores de la compañía Conductores Monterrey. Ahora vamos a obtener la moda gráficamente. Recuerda que para realizar la gráfica es importante establecer una escala. Como puedes observar, cada cuadrito aquí me representa una unidad. Es necesario colocarle los valores abajo de cada rayita. Lo mismo para el eje Y. Cada cuadrito me está representando una unidad. Al eje X le hemos añadido la leyenda años de antigüedad, ya que eso es lo que nos representa la variable. Y al eje Y le hemos colocado el número de personas. Tracemos nuestra gráfica de barras. Para el cálculo de la moda vamos a unir la parte superior izquierda de nuestra clase modal. Esta barra que es la más alta es la clase modal. Y vamos a unir esta esquina, la parte superior izquierda, con la parte superior izquierda de la siguiente clase, que en este caso sería esta esquina. Ahí ya lo unimos. Ahora vamos a trazar otra línea que va a unir la parte superior derecha de la clase modal, que es esta barra que está más alta, con la parte superior derecha de la clase anterior. Lo trazamos. En el cruce de estas dos líneas colocamos un punto y a partir de ese punto trazaremos una línea perpendicular al eje X. Como puedes observar, esta línea punteada casi llega al 20, ¿verdad? Y recordarás que la moda que calculamos fue precisamente 19.78 años de antigüedad. Esa es la edad que en su mayoría tienen los trabajadores de la compañía Conductores Monterrey. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de este video. Suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo. ¡Hasta la próxima!